Sí, bueno, regresamos. Este es el capítulo 11. Estamos revisando las tres versiones, las tres ediciones. La de 1986, la cual salió sin historiales. Luego salió la segunda edición de 1990, en el cual se le agregan historiales. Es el mismo texto, es la misma traducción. Y de ahí viene la tercera edición, que sale en 2008. Eh, Estoy hablando de las tres ediciones que fueron distribuidas aquí dentro de Estados Unidos. Hay otros países a los que también se les proveyó dicha traducción, pero hay otros países que tienen su propia traducción o su propia interpretación o su propia adaptación. Entonces, ojalá que este material les sirva como referencia. Para empezar, la segunda edición de 1990. El capítulo 11 empieza en la página 139. Esto que estamos mostrando aquí es el archivo de la tercera edición. Entonces aquí en la segunda edición, en la primera y segunda edición, dice jovialidad. Significa jovialidad. Aquí en la tercera edición dice significa cordialidad. Aquí en la primera y segunda edición dice con grata compañía. En esta tercera edición le pusieron compañerismo e imaginación vivaz. Antes decía en la primera y segunda edición, dice imaginación vívida. Entonces esos fueron los cambios aquí. Luego aquí más adelante dice la primera y segunda edición, dice los cuidados, coma, del fastidio y, y de las preocupaciones. Eso cambió por las inquietudes, del aburrimiento y de la preocupación. Luego es un ejemplo, lo vamos a explicar después. Aquí en la primera y segunda edición, esta palabra últimos no aparece. Eso fue agregado en esta tercera edición. Luego viene, es un ejemplo, vamos a explicarlo después. Y aquí dice, la segunda edición no aparecen traducidas estas dos frases. Eran solo un recuerdo. Nunca pudimos recuperar los buenos momentos del pasado. Esas dos frases nunca se tradujeron ni en la primera ni en la segunda edición. Entonces vamos a ver qué hay más abajo, en la misma página. Aquí la primera y segunda edición dicen habitantes de su insano dominio. Eso cambió en esta tercera edición por temblorosos súbditos de su irracional reino. Aquí en la primera y segunda edición hay una coma. Aquí en esta tercera edición no la hay. Todo lo demás es lo mismo. Desde la primera edición de 1986, pasando por la segunda edición de 1990 y lo trajeron hasta esta tercera edición del 2008. Entonces es la misma traducción. Estamos en la página 151, en la tercera edición, publicada en Estados Unidos. Luego caemos a la página 152. Aquí empezaría la página 140 en la segunda edición. Aquí el sin está en cursivas, tanto en la primera como en la segunda edición. Y la con también está en cursivas, en la primera y en la segunda edición. Aquí dice, también está en cursivas, fondo, en la primera y segunda edición. Y aquí esta frase, en la primera y segunda edición, dice pasar. Dice, sé que tengo que pasar sin alcohol. Eso cambió por, sé que tengo que arreglármelas para vivir sin alcohol. En la misma página abajo, vemos un ejemplo, lo vamos a explicar después. No aparecen estas palabras, participación en, eso no aparece ni en la primera ni en la segunda edición. Entonces, como decía antes, como dice en la primera y segunda edición, es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Así dice en la primera y segunda edición. Es un ejemplo, vamos a explicarlo después. Aquí la primera y la segunda edición tienen guión en lugar de la coma y en lugar del punto.
Aquí la primera y segunda edición empieza con una D minúscula. Todo lo demás es lo mismo, desde la primera edición hasta esa última edición. Llegamos a la página 153. Aquí en la primera y segunda edición se lee su jornada común. Aquí en esta tercera edición cambió a el camino común. Más abajo aquí es un ejemplo. Aquí empezaré la página 141 de la segunda edición. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Y este es otro ejemplo que vamos a explicar después. Todo es lo mismo. Viene desde la primera edición de 1986. Es el mismo texto. Entonces aquí llegamos a este ejemplo. La primera y la segunda edición dice mundana marea de. Eso cambió por marea mundial del en esta tercera edición. Es un ejemplo que vamos a explicar después. En la primera y segunda edición, aquí dice refugios de alcohólicos. Eso cambió por comunidades de alcohólicos anónimos en esta tercera edición. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí dice la primera y segunda edición, dice caserío para aquellos que. Eso cambió por aldea, refugio para quienes. Y este es otro ejemplo que vamos a explicar después. Todo lo demás es lo mismo, es el mismo texto desde la primera edición hasta esta tercera edición, pasando por la segunda edición de 1990. Aquí la primera y segunda edición dicen de la comunidad entre nosotros. Eso cambió por, y la comunidad estaba en mayúsculas. Eso cambió por de la comunidad entre nosotros, con minúsculas. Siguiendo más abajo, ahí acaba la página, entonces caemos a la página 154. Aquí todo es lo mismo, la misma traducción desde la primera edición. Aquí empezaría entonces la página 142 de la segunda edición. Y aquí la primera y segunda edición, aquí dicen una atractiva cantina. Eso cambió en esta tercera edición por un atractivo bar. Y toda esta frase, todo esto que está aquí escrito, en la primera y segunda edición decía o dice, en esta. Eso cambió por podía ver la gente alegre allí adentro. Ahí todo eso se sustituyó. Y la primera y segunda edición tiene aquí un punto y coma y empieza con pero, con minúsculas. Aquí se le puso un punto y seguido y una P mayúscula. Después de aquí encontramos este, es un ejemplo, vamos a explicarlo después. Aquí la primera y segunda edición tienen un guión. Y aquí la primera y segunda edición dice la cantina. Ahora dice el bar. Al final de la misma página dice, es un ejemplo que vamos a explicar después. Entonces todo lo demás es lo mismo. Es la misma traducción. Si no hay algo aquí marcado, quiere decir que es lo mismo que viene desde la primera edición de 1986. Pues caemos a la página 155. Aquí la primera y segunda edición dicen el crédito. Ahora dice la reputación. Más abajo aquí empieza la página 143 de la segunda edición. Aquí la primera y segunda edición no tienen esta coma. Aquí se agregó. Aquí igual es un guión. Aquí en la primera y segunda edición es un guión. Y aquí se cierra el guión en la misma primera y segunda edición. Todo lo demás es lo mismo desde la primera edición de 1986. Aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Entonces todo es lo mismo. Mismo texto, misma traducción desde la primera edición de 1986. Así que vamos a la página 156. Es un ejemplo que luego lo vamos a explicar. Aquí es una coma. En la primera y segunda edición hay una coma. Aquí ya no, aquí no la hay en esta tercera edición. Aquí es un ejemplo, vamos a explicarlo después. Es otro ejemplo, es lo mismo. Y este ejemplo, aquí empezaría entonces la página 144 en la segunda edición. Todo lo demás es la misma traducción que se maneja desde la primera edición de 1986. Aquí esto, la primera y segunda edición, aquí dice algo. En lugar de uno, dice algo.
Entonces llegamos al final de la página y entonces es lo mismo, mismo texto, misma traducción, desde la primera edición. Así caemos a la página 157. Aquí no encontramos nada. Aquí no hay ninguna corrección, ninguna modificación. Entonces es lo mismo, el mismo texto desde la primera edición. Al final de la página encontramos esto. Aquí empezaría la página 145 de la segunda edición. Y aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Entonces todo lo demás es lo mismo. Mismo texto, misma traducción desde la primera edición. Así llegamos a la página 158. Aquí no encontramos nada más que esto. Aquí en la primera y segunda edición hay una coma. Ciertamente, coma. De ahí en fuera todo lo demás es lo mismo, mismas palabras, misma puntuación, misma traducción que se maneja desde la primera edición. Al final de la misma página abajo, pues aquí nada más empieza en estas palabras, empieza lo que sería la página 146 en la segunda edición. Entonces, todo lo demás es lo mismo texto que se viene manejando desde la primera edición. Todo esto es dentro de Estados Unidos, acuérdense. Al final de la página, todo está bien. Llegamos a la página 159. Aquí un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí en la primera y segunda edición dice, y al joven al que nada le importaba. Así dice aquí. En esta tercera edición cambió a y al despreocupado joven. Entonces, más adelante, bueno, entonces es lo que es el único cambio que hubo aquí. Todo lo demás es la misma traducción desde la primera edición. Aquí es un ejemplo, lo vamos a explicar después. Aquí empezaría entonces en estas palabras lo que es la página 147 en la segunda edición. Entonces todo lo demás es la misma traducción, es el mismo texto desde la primera edición. Entonces aquí caemos aquí, es un ejemplo, lo vamos a explicar después, es lo mismo texto, misma traducción desde la primera edición. Caemos a la página 160, ejemplo, lo vamos a explicar después. Ese otro ejemplo lo vamos a explicar después. Entonces todo es lo mismo texto, todo, misma traducción desde la primera edición. Al final de la página, otro ejemplo, lo vamos a explicar después, es el mismo texto desde la primera edición. Aquí empezaría entonces lo que sería la página 148 de la segunda edición, en estas palabras. Aquí esto empieza, aquí dice en lugar de toda esta frase, la frase de ceremonia, lo que es la primera y la segunda edición, dice la variedad. Eso se sustituyó por esto que está en amarillo. Y él pues no está acentuado. Ese es un problema tal vez de copia o no están acentuados en los libros, pero en el PDF no sale el acento. Como es él, está en mayúsculas, tiene que ir acentuado. Entonces todo lo demás es lo mismo. Misma traducción, mismo texto desde la primera edición de 1986. Llegamos al final de la página, entonces caemos a la página 161. Aquí lo que es la primera y la segunda edición dice, uno se había realizado. En esta tercera edición cambió a, ahora uno se iba a realizar. Es todo. Es un ejemplo que vamos a explicar después. Y este es otro ejemplo que vamos a explicar después. Entonces todo lo demás, todo, mismo texto desde la primera edición de 1986. Al final de la página, vamos a ver aquí, es otro ejemplo que hemos visto, lo vamos a explicar después. Aquí la primera y la segunda edición dicen distingos. En esta tercera edición cambió por distinciones. Aquí este es un ejemplo, lo vamos a explicar después, este ejemplo. Aquí empezaría en estas palabras la página 149 en la segunda edición. Otras personas, bla, bla, bla. Aquí es otro ejemplo que vamos a explicar después. Entonces, todo es lo mismo, la misma traducción. Todo es lo mismo desde la primera edición. Es lo que se ha estado manejando en Estados Unidos. Al final de la página, pues es lo mismo. Entonces llegamos a la página 162. Encontramos este ejemplo, lo vamos a explicar después. Y este es otro ejemplo. Entonces quiere decir que todo esto que está aquí escrito
Es el mismo texto, es la misma traducción que se maneja desde la primera edición de 1986. Entonces llegamos abajo de la página 162. Solo encontramos que aquí en la primera y la segunda edición hay una coma. Aquí en esta tercera edición no la hay, se la quitan. Y aquí empezaría entonces la página 150 de la segunda edición. Empieza con estas palabras. Aquí la primera y segunda edición, bueno, la primera y segunda edición, aquí dice 2002 y aquí dice que eran 100.000 grupos. Entonces, años después, pues se incrementa. Y la primera y segunda edición, aquí dice 150 países. Entonces, así llegamos al final de la página. Entonces vamos a la página 163. Ya estamos acabando el texto. Aquí es un ejemplo, lo vamos a explicar después. Y aquí es otro ejemplo. Entonces aquí no hay ningún cambio, ninguna enmienda, ninguna corrección. Es el mismo texto desde la primera hasta la tercera edición. Es el mismo texto, es la misma traducción. Vamos a ver el final de la página. No encontramos nada. Todo es lo mismo texto desde la primera edición. Y así llegamos a la última página. En inglés son 164 páginas, exactamente igual. En cuanto a la paginación, el texto de la tercera edición es el mismo que el de inglés. Entonces aquí dice ejemplo, este es un ejemplo, lo vamos a explicar después. Aquí empezaría la página 151 de la segunda edición, que es la última página en los primeros 11 capítulos. Y aquí es un ejemplo que vamos a explicar después. Aquí estos dos, estas dos palabras en la primera y segunda edición no están acentuadas. Entonces aquí se acentuaron correctamente. Al final de la página dice aquí es un ejemplo que vamos a explicar después todo esto, pero es lo mismo que está en la primera y segunda edición. Estas tres es no están acentuadas en la primera y segunda edición. Pudiera ser un error de copia al hacer el PDF o puede ser que en los libros no estén acentuados. Eso habría que revisarlo mejor. Y así llegamos al final del capítulo, de la última página. Entonces, estos serían los 11 capítulos. Esto es en la tercera edición, como decimos, en inglés. En el texto de los primeros 11 capítulos son 164 páginas. Entonces, en inglés, entonces en español, en esta tercera edición, se adaptaron a las 164 páginas que son en inglés. Entonces, eso es muy bueno porque cada página en español ahora va con la de inglés, más o menos. Y pues hemos visto que sí ha habido correcciones muy chiquitas. Hubo una revisión muy leve, muy leve. Encontramos muchas frases, muchas palabras que nunca se habían traducido. También vimos que hay palabras que quitaron de la primera y segunda edición que estaban de más esas palabras. Y básicamente pues fue algo muy leve lo que se hizo. Las correcciones en la traducción fueron muy leves. Entonces, esto acuérdense que estamos tratando lo que es la primera edición de 1986, la cual salió sin historiales. Luego salió la segunda edición en 1990, que solamente se le agregan historiales, siendo el mismo texto, la misma traducción de 1986. Y luego viene la tercera edición, que pues se le cambian historiales, se actualizan los historiales en el 2008. Y eso es lo que llamamos la tercera edición, que es realmente esto que estamos leyendo aquí. Entonces, esta comparación es con las tres ediciones que salieron aquí dentro de Estados Unidos. Otros países pueden tener sus propias traducciones, sus propias adaptaciones, sus propias pues interpretaciones, pero esperamos que este material les sirva de apoyo. Es todo. Muchas gracias por ver estos videos.